un kinetoplasto y una membrana. Aquí lo tenemos ya como una gráfica un poco más definida, donde encontramos que aquí está el núcleo en el tripomastigote, que es la forma de movilización, y que va a infectar, porque esta va a infectar tanto al vector como al ser humano. Va a tener el núcleo, va a tener el kinetoplasto. Va a ser más alargado y fíjense, prácticamente el flagelo es mucho más largo. El epimastigote que vamos a tener, que prácticamente casi están unidos el kinetoplasto con el núcleo, y su flagelo ya viene a partir del kinetoplasto casi a la mitad del parásito. Y vemos también al mastigote que tiene una forma esférica, que tiene un núcleo bastante grande, y el kinetoplasto donde tiene un flagelo que está interno. Aquí vemos por microscopía electrónica cómo se ve un tipo mastigote. Lo vemos aquí con el flagelo largo. Y es la forma de movilización. ¿Cuáles son las características de cada uno de ellos? Bueno, vamos a comenzar con el amastigote, que tiene una forma, es una forma intracelular replicativa, es esferoidal. El núcleo es prominente y tiene un kinetoplasto en forma de barra. Se aparece una boquita por debajo de un solo ojo. Es de una estructura aproximadamente entre 3 a 4 micrómetros en su diámetro mayor. Tiene un núcleo muy central y el kinetoplasto siempre es anterior. Y su flagelo, que no se ve aquí, pero está intracelular. Aquí lo vemos, pero ya en el tejido, porque está intracelular, está prácticamente dentro del tejido. Y vemos cómo en el interior se va replicando, ¿no? Son varios de ellos. Aquí vemos el núcleo. Aquí no veo el kinetoplasto, probablemente aquí. Aquí sí se ve el kinetoplasto, se ve el núcleo, y vean cómo son en forma redondeada y son varios. Estos se están replicando dentro de lo que va a ser el tejido y las células, ¿no? Vamos a ver. Aquí es una identificación del tejido donde se van a encontrar. Es músculo, es con una resolución menor o mayor. Bien. Que lo estamos viendo, que este sí se encuentra en el intestino del vector, del triatomino, donde se multiplica. Esta es la forma extracelular y replicativa presente en el intestino del vector, mide de 18 a 20 micros de largo, tiene su núcleo central prominente, kinetoplasto anterior, y tiene, ¿no? Y como vemos, sale casi desde la mitad del cuerpo. Aquí lo estamos viendo y en microscopía. Fíjense cómo se une casi el kinetoplasto con el núcleo y vemos la forma alargada, casi fusiforme, y que esta solo se va a encontrar a partir del vector. Aquí está otra, donde vemos el núcleo, vemos el kinetoplasto, núcleo, kinetoplasto. Y aquí está con la forma alargada. Aquí también con menor resolución. Bien. Y el tripomastigote. El tripomastigote que va a ser fusiforme, con un núcleo central, que va a tener, esta va a ser una forma extracelular. El tripomastigote no se replica en ninguna de sus formas, no en su forma sanguínea ni tampoco en su forma metacíclica. Tiene una forma de S o C, mide de 10 a 25 micrómetros de largo, tiene un núcleo central prominente, tiene un kinetoplasto posterior al núcleo, donde se inicia el flagelo, y fíjense cómo está, tiene distancia, ¿no? Mayor distancia entre lo que va a ser el kinetoplasto y el núcleo. Aquí vemos si sí es diferente al epimastigote, ¿no? Fíjense, aquí tenemos el kinetoplasto, aquí vemos el flagelo que recorre todo el cuerpo, y aquí vemos el núcleo. Aquí tenemos glóbulos rojos, donde podemos identificarlos con esta tinción. Aquí vemos igual, lo mismo, es tripomastigote sanguíneo. Aquí lo vemos en menor alcance de visibilidad, pero lo podemos ver ahí. Aquí también, que ya le hemos puesto la flechita.
para que lo identifiquen. Bueno, aquí que estamos viendo. ¿Epimastigote o tripomastigote? Tripomastigote. Perfecto, sí, es un tripomastigote. Y aquí vamos a ver de qué va a constar este tripomastigote, ¿no? El kinetoplasto, el cuerpo basal, va a tener un bolsillo flagelar a este nivel, de donde va a emerger el flagelo ondulante, que va a pasar por todo el cuerpo y va a sobrepasar el cuerpo también. Va a tener una membrana ondulante y va a tener el núcleo al medio. Algo muy importante es estos microtúbulos. De alguna forma, estos microtúbulos van a ayudar para que tenga bastante resistencia. Se ha observado que hay algunos factores, como estos microtúbulos, que van a ayudar para que resista medios muy hostiles del parásito, ¿no? O sea que va a ser prácticamente la resistencia para agentes tóxicos. Este parásito, por cierto, puede ser eliminado con luz UV o con hipoclorito de sodio, ¿no? Pero esta parte de aquí le da para algunos agentes tóxicos bastante resistencia. Bueno, aquí vemos el estadio infectante, el tripomastigote metacíclico, ya que va a ser incluido o prácticamente incluido dentro del organismo humano por medio de la defecación del insecto, a partir de que estos insectos, como son grandes, necesitan grandes cantidades de sangre, entonces van a succionar bastante sangre. Es muy interesante porque estos triatominos en general son nocturnos, ¿no? Entonces van a picar cuando la persona está durmiendo. Eso les da el tiempo para poder picarlas y poder prácticamente succionar bastante sangre. Se van a llenar y como están llenos, estos insectos van a defecar y orinar en el mismo lugar. Entonces, por estas deyecciones, estas defecaciones, van a ocasionar la contaminación de la región. Ahora, esta región no va a ser la única, la piel. Hay regiones, como les había dicho, que el rostro es las que más les atrae, por lo cual cuando pican cerca al ojo y en general cerca a la conjuntiva, también puede ser otro medio, otro mecanismo de infección para poder contraer la enfermedad. Bien, aquí vemos la picadura de un triatomino. Vamos a ver, se toman su tiempo para poder hacer la picadura, ¿no? Aparte que estos triatominos en general no vuelan, ¿no? Ellos planean. Entonces ya se siente como desde el techo pueden bajar, así con sonidos, uno ya siente que pueden estar bajando, bajan y llegan hasta donde está la víctima. En este caso puede ser el hombre, como también puede ser cualquier mamífero, ¿no? Entonces va a llegar, va a picar, va a defecar, libera miles de tripomastigotes metacíclicos, prácticamente 3.500 por milímetro cúbico, va a defecar y ya la persona de dormida puede empezar a rascarse o puede también tener algún tipo de herida o escoriación previa por la cual pueden ingresar estos tripomastigotes metacíclicos. Aquí puede ser por heridas previas o por rascado, donde van a poder ingresar. Ingresan lo más próximo y en cuanto ingresan, el tejido más próximo y sobre todo del sistema fagocitario mononuclear, pues prácticamente lo que va a hacer es adueñarse de esa célula y empezar su cambio a mastigote y poder reproducirse. Esta es la otra forma, otro mecanismo de infección que va a ser a partir de que pican cerca la cara. Por eso existen varias formas que ya van a ver, formas clínicas, dentro de las cuales también está algunos datos clínicos a partir de lesiones del ojo, ¿no? Entonces ya lo van a ver. Entonces el triatomino va a defecar sobre la hendidura palpebral y lo que va a hacer a través de la conjuntiva, prácticamente va a ingresar el parásito y va a poder invadir la célula. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar a partir de la picadura y de la deyección que va a ocasionar la infestación por tripomastigotes metacíclicos? Entonces va a ocurrir que el tripomastigote metacíclico va a invadir la célula, sobre todo las más cercanas, al sitio de ingreso, convirtiéndose en amastigotes.
Entonces, para convertirse en amastigotes y para poder dividirse, van a necesitar de hierro. El hierro les va a ayudar mucho para poder hacer su división, su fisión binaria, y vamos a tener gran cantidad de amastigotes. Los amastigotes ya prácticamente reproducidos, pues van a poder salir, pero ¿en forma de qué? En forma de tripomastigotes del citosol para poder invadir otras. Espero que no se canse. Bien, entonces el amastigote se va a multiplicar por fisión binaria, también gracias al hierro que va a ayudarles para que se puedan dividir. Va a infectar más células, pero se va a dirigir de célula a célula, convirtiéndose en tripomastigotes. Entonces acuérdense que se van a dividir por fisión binaria dentro de la célula, porque estos no pueden salir dentro de la célula, y van a salir en forma de trimastigotes para poder invadir otras células. No los voy a cansar. Entonces, la célula van a viajar de tejido del lugar de preferencia que tiene este parásito, el lugar del músculo liso y el tejido nervioso que van a ser de su preferencia. Pero ya les dije que prácticamente el músculo cardíaco es el que va a tener mayor preferencia dentro de la infección o la infestación que hacen estos parásitos. Muy bien, tenemos aquí una persona infectada que va a tener tripomastigote sanguíneo, ¿no? Que está circulando por todos y estos órganos, ¿no? Vamos a ver en la siguiente diapositiva que van a empezar a hacer la fisión binaria, convertirse a mastigotes. Entonces, dentro del organismo, cuando tenemos sobre todo una fase aguda, vamos a tener tripomastigotes sanguíneos y amastigotes prácticamente distribuidos en varios lugares del organismo. Sigo admitiendo, gente. Los tripomastigotes sanguíneos no se replican, acuérdense de eso, solo se movilizan de un lugar a otro. Los amastigotes sí se replican por fisión binaria, dentro de la célula y no salen de ella. La aparición de los parásitos en sangre ocurre después de los 7 a 14 días, o sea, de 1 a 2 semanas de la infección, y a esto vamos a determinar como periodo prepatente. Muy bien. La fase aguda, esta es una pequeña parte que voy a describir porque después la doctora Durán les va a mencionar todo esto y les va a explicar fase aguda, fase crónica y etcétera. Entonces, la fase aguda de la enfermedad dura de 10 a 15 días y se caracteriza por la intensa multiplicación de los parásitos dentro de lo que va a ser los tejidos y vamos a tener una elevada parasitemia. Por eso les decía que teníamos tipo mastigotes sanguíneos y a mastigotes en el organismo, ¿no? En cantidad bastante elevada. Y durante la fase crónica, la parasitemia empieza a bajar, tenemos menos cantidad de trigotes sanguíneos, tenemos los amastigotando o que prácticamente llegar a mínima, ¿no? En realidad aquí predomina el parasitismo tisular, o sea, lo encontramos más a nivel de las células y los tejidos. Bueno, aquí estamos, que no solo nosotros somos víctimas del parásito, ¿no? También el insecto es una víctima, no es que mátenlo, búsquenlo y no sé, porque prácticamente ambos nos infectamos, ¿no? Ellos con el epimastigote y nosotros teniendo aquí los amastigotes. Ok, vemos que en el vector, como les decía, en el vector prácticamente ellos al ingerir los tripomastigotes sanguíneos, pues van a llegar al intestino medio y del vector y se van a transformar en epimastigotes, ¿no? Entonces ahí van a estar contaminados. Y se dice que estos triatominos pueden, una vez que están infectados, pueden infectar toda la vida que tengan ellos, ¿no? O sea, pueden infectar todo ese tiempo. O sea, no llegan a curarse. ¿No? Bueno, aquí vemos más o menos una imagen de cómo ingresa el tipo mastigote sanguíneo. Vamos a ver que lo va a digerir. Se va a encontrar en su intestino, en general el intestino medio. Fíjense que el intestino del vector es tanto a nivel torácico como abdominal. Aquí va a formar los epimastigotes. Estos epimastigotes se van a volver muchos
epimastigotes y posteriormente vamos a formar los tripomastigotes metacíclicos, que estos van a ir a partir de las eyecciones o de la ampolla rectal del insecto. Bien, el insecto que tanto hablamos es un vector, pertenece a la familia de los Reduvidae, es de las subfamilias de los triatominos. Tiene hábitos nocturnos, como les había dicho, generalmente no les gusta la luz, o sea que se encuentran entre los techos o entre las grietas de algunas casas. En algún momento había escuchado de algún video que vi justamente para tener algo de material para la plataforma, pues que había una controversia en cuanto a si el estado de la casa o en realidad el material de construcción tenía que ver con que exista más cantidad de estos insectos, de estos vectores. Pero la controversia decía que no tenía que ver con el material, o sea, el material podía ser de tierra, o sea, de adobe, pero sí el hecho de que lo construyan bien y que tenía que ser una construcción que no tenga grietas y que obviamente que sea un lugar que esté limpio, que habían encontrado también en lugares donde tenía estuco, cemento, también habían encontrado el parásito, ¿no? A partir de los techos. Pero el lugar son en realidad varios lugares donde puede encontrarse este triatomino, sobre todo considerando que puede tener una vida doméstica, que se llama un ciclo doméstico, un ciclo peridoméstico, un ciclo silvestre o un ciclo selvático, que eso también lo vamos a ver después. Entonces, ellos le escapan a la luz. Suelen esconderse entre las grietas de las paredes, en general son hematófagos, su picadura es indolora, por lo mismo le da tiempo de que puedan seguir succionando sangre, porque toman en muy largo rato tiempo. Se torna infectante 20 días después de la ingestión de sangre, contaminada con el tripomastigote sanguíneo y permanece así infectado toda la vida, que es más o menos un año la vida que tiene este insecto. El parásito se encuentra en general en el intestino medio y después posteriormente en las heces, y si le dejan la piel de la persona, esta se infecta al rascarse o al tener las heridas previas. Los lugares que generalmente van a encontrarse de acuerdo al lugar, porque este triatomino diminitae, dimidiata, este dimidiata, que también es uno de los que había revisado, es uno de los principales que sí los vamos a encontrar dentro de lo que va a ser Bolivia, ¿no? Entonces, el más importante, y como vemos aquí, va a ser el infestans, y también vamos a tener, en realidad, a nivel de lo que va a ser lugares cálidos en Bolivia, se ha determinado bien, eso también lo vamos a hablar dentro de un momento, y que realmente es por la contaminación de algunos productos, ¿no? A ver, vamos a seguir bien un poco. Estos van a ser los géneros de los triatominos, que va a ser Triatoma, Rhodnius y Pantrochilus, que, bueno, se van a dividir igual. Primero van a ser los huevos, las ninfas que van a venir por grados y el adulto, ¿no? Generalmente el adulto mide 3 centímetros, puede llegar hasta 5 centímetros, según lo que he leído, y realmente es un insecto grande, ¿no? Que se hace escuchar, sobre todo cuando están en la noche durmiendo. eh, el expandir las alas se puede escuchar de estos insectos, ¿no? Bueno, estos insectos, el vuelo no lo tienen, prácticamente planean, o sea, planean y van caminando. Por eso en general están en lugares muy bajos, ¿no? Pican de noche, en general son domiciliarios, y en realidad esta parte del domiciliario también se comparte como un ciclo, ¿no? Porque puede ser de que tengamos especies que sean domiciliarias y especies que sean prácticamente silvestres, ¿no? Son antropofílicos, tienen una fuente de alimento que va a ser sangre de diferentes especies. Por eso se dice que son más de 180 especies de mamíferos que pueden estar infectados, o sea, o que pueden infectar, que pueden picar en realidad. Los huevos prácticamente tienen de 4 a 15 meses antes de que sean adultos, por eso dice que la vida prácticamente va a ser un año. Y vamos a ver
aquí viene cuáles son altamente domiciliados, que va a ser el Triatoma infestans. Entre domiciliados y silvestres, los que es el Triatoma dimidiata y el Rhodnius y el Pantronchilus megistrum, pues dentro de lo que son los hembra como macho, van a aclararles, porque creo que al principio de acuerdo el que he tenido, pero pues ahorita les estoy aclarando. El Pantronchilus, que va a tener algunas características, prácticamente las características de los tipos más comunes de triatominos van a ser el hecho de que los vamos a poder determinar por medio de las antenas y de la distancia que haya entre las antenas y los ojos del insecto. Fíjense, aquí las antenas están más alejadas de los ojos, aquí están casi al medio y aquí están mucho más cerca, ¿no? Tengo dos figuras ya de los insectos en sí, como para que podamos determinar y ustedes me digan qué especies son. Yo creo que las pueden determinar fácilmente viendo estas fotos, ¿no? Muy bien, vamos a ver el siguiente. Para ustedes, ¿qué sería este tipo? Rhodnius. Muy bien. Ok, es un Rhodnius, ¿por qué? Porque tenemos las antenas y están alejadas de los ojos. Entonces aquí tenemos las antenas y están alejadas de los ojos. Entonces es un Rhodnius. Perfecto. ¿Y esta qué será? Astrofilos. ¿Qué puede ser? Viendo esta figura, ¿pertenece a este o a este? Está prácticamente a la mitad. Es un triatoma. ¿Será un triatoma, chicos? La doctora Durán que nos está acompañando. Pame, ¿qué dices? ¿Qué es? Es Pastronchilus. Pantronchilus. ¿Por qué? Porque las antenas salen muy cerca de los ojos. Vamos a ver. ¿Ven? Sale las antenas y sale muy cerca de los ojos. Perfecto. Bien. Ok. Entonces aquí tenemos el periodo de incubación extrínseco, que este sí se va a dar a partir de lo que es la infección que va a tener el insecto. Y desde el momento que se infecta hasta el momento que va a ser infectante, que van a ser de 2 a 4 semanas, va a ser el periodo de incubación extrínseco. El periodo de incubación intrínseco se va a dar ya en el humano desde el momento que se infecta hasta el momento que llega a ser infectante, que más o menos son de 4 días a 2 semanas. Ahora hay que ver, hay unas curvas que seguro ya después van a verlas. Hay las curvas que son de la elevación de la IgM y la IgG a partir de que las dos se elevan casi al mismo tiempo. Primero la IgM, después la IgG, un poco después. Las dos van llegando a su pico, pero la que se mantiene es la IgG, ¿no? Se mantiene más tiempo y la IgM no. Entonces, por eso son prácticamente 2 semanas y se va perdiendo la IgM. Y la IgG se conserva de 6 a 8 semanas, incluso varios meses, dependiendo, ¿no? Bien, sigo admitiendo. Bueno, concluir que el huésped definitivo es el ser humano, el huésped intermediario el triatomino. El estadio infectante va a darse a partir del vector con el tripomastigote sanguíneo. En el humano, el estadio infectante con el tripomastigote metacíclico. Dicho, son prácticamente casi 180 especies de mamífera. El conejo, escrito en algunos artículos humanos, que le dicen el cuy, el cual también es un reservorio bastante importante, sobre todo ya que en muchas casas, incluso con este tipo de malitos, vive a temperatura en los dominos en el ser humano de 36 a 37 grados centígrados, no solo en el ser humano, también en los mamíferos. Y puede sobrevivir incluso esto en esta parte de los mecanismos de infección a partir de sangre o donaciones o transfusiones sanguíneas, donde puede sobrevivir de 3 a 24 horas en plasma congelado. Y sí, realmente si nosotros vemos que el refrigerador o
perdón chicos, que el refrigerador o que el lugar de reservorio que va a tener o el lugar de conservación para la sangre va a estar a 4 grados centígrados, pues prácticamente el parásito pues puede vivir hasta 2 semanas en sangre humana, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema muy importante la conservación de sangre y los métodos que utilicen para clasificar si es que está infectado o no. Eso también lo vamos a ver en mecanismo de transmisión. Ahora, en cuanto a congelar a la sangre, digamos, sangre congelada a temperaturas por debajo de 70 grados centígrados, prácticamente puede durar años, ¿no? El parásito. Se ha visto que en la leche, jugos de caña o líquidos a temperatura ambiente te puede durar tranquilamente un día y pues prácticamente puede vivir en pHs ácidos, ¿no? Puede atravesar de alguna forma la barrera gástrica, que de por sí el ácido clorhídrico es súper bajo, ¿no? Muy ácido. Sin embargo, puede atravesar la barrera. Ahora, su pH óptimo viene de 7.2 a 7.3. Ese es el lugar donde mejor se conserva. Y como les había dicho, se ha observado factores como el hipoclorito de sodio, la luz UV, el etanol, que pueden eliminar al trypanosoma. Pero ellos también tienen de alguna forma algunas membranas plasmáticas como la malla de microtúbulos que puede dar resistencia a algún tipo de tóxico, ¿no? Vamos a ir bien. A ver. En cuanto a las casas que habíamos visto, las consideraciones en cuanto al lugar de vivienda, que hemos hecho, había algo de controversia en esto, pero definitivamente tiene que ver con la precariedad, ¿no? O sea, está bien, uno puede construir una muy buena casa, que no tenga grietas, y etcétera, pero hay cosas que nos van a dar mayor posibilidad de podernos infectar. Por ejemplo, el hecho de que estos vectores viven en general en los gallineros, ¿no? O en los lugares donde vamos a colocar a los conejos. Y acuérdense que nosotros, bueno, en Bolivia, muchas de las regiones convive con los animales, ¿no? Entonces, prácticamente tenemos aquí en la parte domiciliaria y la parte que va a ser el peridomicilio, donde van a estar los corrales y todos estos lugares donde prácticamente va a existir una infestación o una infección domiciliaria elevada, ¿no? Entonces es importante poder revisar todos esos datos en el paciente que ustedes vayan a ver también. Los antecedentes que tengan es muy importante, ¿no? Considerar que es una zoonosis que prácticamente ha estado mucho tiempo ya entre nosotros y que prácticamente el hombre es un tema muy importante porque es el reservorio más importante y va a ser que sea la transmisión a partir de, ¿qué les puedo decir? Los lugares peridomicilio donde esté este humano, ¿no? Entonces vemos eso. Ahora, algo en cuanto a las gallinas que estaba muy interesante era con respecto a que ellos tienen, cuando viven en los gallineros junto a las gallinas, pues estos insectos en general, cuando se alimentan de las gallinas, prácticamente por el tipo de temperatura que tienen estas gallinas, pues hacen que el parásito no pueda sobrevivir. Entonces eso es algo importante, ¿no? No sobrevive en ese tipo de alimento, que va a ser en todo caso la sangre de las gallinas. Más o menos he averiguado, es como 39 a 40 grados, no estoy muy segura que tiene la gallina, porque las aves siempre tienen mayor temperatura. Pero bueno, la precariedad y realmente sigue siendo una enfermedad de la pobreza, ¿no? Sigue siendo una enfermedad de la pobreza. Bueno, aquí tenemos los ciclos. Veamos el ciclo doméstico, que puede ser a partir del gato, del perro, y el hombre junto con los tipos de insectos que ya habíamos dicho que eran los más comunes, en todo caso Triatomino infestans, que puede ser uno de los más importantes dentro de lo que va a ser Bolivia, ¿no? Ahora, a partir en la actualidad se ha revisado mucho acerca del perfil genómico de estas cepas, que ya tienen una clasificación y una evolución. Está establecida para dichas clasificaciones, por ejemplo, en las cepas, el TC1, que es Trypanosoma cruzi cepa 1, que está considerada como la de mayor transmisión intradomiciliaria.
Y la cepa TC2A, que va a ser Trypanosoma cruzi, cepa 2A, en la zona prácticamente casi silvestre, ¿no? Entonces ya se va determinando qué tipos de cepas hay en qué lugares y así poder determinar de dónde ha venido esa infestación, ¿no? Ahora vemos que es muy importante algunos animales, como la comadreja, por ejemplo, que va a entrar a los gallineros del hombre para robarse ya sea las gallinas o ya sea los huevos, y va a poder infectar el lugar o va a poder, si esta comadreja estaba infectada, pues que la pique algún triatomino y obviamente que se infecte y que este pueda llevar la infección hacia lo que va a ser el ser humano. Pero también puede darse de que esta misma comadreja se puede infectar, ¿no? Y que pueda transmitir ya a partir de lo que va a ser en su vida silvestre, a partir de lo que va a ser también los vectores silvestres, que van a ser de otros tipos también, ¿no? Ahora veamos. Las formas de transmisión. Vamos a ver las formas de transmisión, que es el mecanismo de transmisión. Es la penetración, perdonen un minutito, por favor. Bien. Entonces, perdón, me acaban de... Las formas de transmisión, vamos a tener la más importante, que va a ser la vectorial. Vamos a ver una tabla también más adelante que tiene el mayor porcentaje. La transplacentaria, la transfusional, lo estamos haciendo más o menos en vía de porcentajes mayores a menores, ¿no? Trasplantes, vía oral alimentaria y accidentes de laboratorio, que todas estas se pueden dar. Hay una más que es la sexual, que es muy incidental, pero que también se puede dar en estas vías, ¿no? Ahora la transmisión vectorial, como les había dicho, es el mecanismo más común, de mayor porcentaje. Es el mecanismo de transmisión por penetración activa facilitada, que va a ser por medio del rascado. Generalmente se va a dar en zonas endémicas. El proceso va a ser la vinchuca, que va prácticamente picar, va a alimentarse, va a engordar, va a defecar, la persona se va a rascar y va a llegar al término de infectarse, ¿no? Ahora tenemos el mecanismo que va a ser el transplacentario, que está mal denominado como congénito. Hay lugares donde van a encontrar ustedes que va a decir que es un mecanismo congénito, pero no. Es un mecanismo transplacentario o vertical en el que la mujer embarazada e infectada con el parásito llegue a pasar la barrera placentaria. El parásito no interesa si la mujer está en fase aguda o crónica de la infección. También tenemos el mecanismo transfusional, que esta va a ser a partir de las personas infectadas. Hasta hace pocos años, todavía estaba revisando algunos artículos, que la transfusional tenía la segunda posición, o sea, en realidad tenía mayor porcentaje. Pero ¿qué es lo que ha modificado este porcentaje? Ha modificado el hecho que hay más cuidado en cuanto a la conservación de la sangre y sobre todo los análisis que se están realizando, ¿no? Se ha visto también, por ejemplo, en Santa Cruz, que hay gran cantidad de personas que cuando han querido donar sangre han verificado que estaban enfermas con Chagas, ¿no? Y ha sido el primer método diagnóstico que han tenido al querer donar sangre, ¿no? Entonces es importante esa parte porque definitivamente ha hecho que en estos años próximos han hecho que esta vía esté en tercer lugar, que es un avance, ¿no? Después tenemos la parte de trasplante, que también, acuérdense que es lo mismo, ¿no? Se dice que las transfusiones sanguíneas son como un trasplante de sangre también, ¿no? Entonces las dos van en el mismo sitio. Sí se tiene que hacer los estudios, no solamente de compatibilidad, sino también de enfermedades para no tener problemas de contaminación. Y algo importante que van a hacer también la ingesta de alimentos contaminados. Por ejemplo, se habla incluso en el copiado del doctor Martínez, que me gustaría que lo revisen porque está muy claro y con definiciones exactas al respecto. Y pues realmente ahí nos menciona el jugo de caña, ¿no? En general, ¿qué hacen para hacer jugo de caña? Empiezan a hacer la trituración de la caña, pero junto con la caña pueden triturar también a los insectos, ¿no? A los triatominos. Entonces,
prácticamente nosotros nos estaríamos comiendo los triatominos, nos estaríamos tomándolos junto con el jugo de caña, los triatominos, y obviamente infectarnos. También vemos que está en algunos lugares como Ecuador, sobre todo, que hay bastante caza, que ellos tienen también un porcentaje elevado de contaminación, porque se comen lo que cazan en animales silvestres, en la selva, comen esto y pues si no está bien, ¿qué puedo decir? Bien cocinado, pues prácticamente pueden infectarse, ¿no? Acuérdense de las temperaturas, por ejemplo, las frutas sin lavar que estén contaminadas, y que eso sí ha pasado en algunas regiones de Bolivia, donde prácticamente no se tenía ya, en realidad no es que no se tenía ya, sino que no era una zona endémica. Prácticamente ha habido brotes por el consumo de algunos alimentos que han estado infectados, ¿no? Aquí vemos cómo va el mecanismo de infección a partir de lo que van a ser las heces, que pueden ser ingeridas, ya les había dicho, por la comida, que puede ser por medio de la caza de animales silvestres, y pueden estar contaminados con las deyecciones y la orina de estos insectos, ¿no? Por la vía de transfusiones, como habíamos hablado, la parte de el embarazo o la transplacentaria también, y que obviamente por vía de compartir también algún tipo de jeringas y esto en parte de drogas, que también he visto que había cierto porcentaje, ¿no? Entonces esto es importante conocerlo y saber que vamos a comenzar nuevamente con el tripomastigote sanguíneo, y vamos a terminar con los tripomastigotes metacíclicos dentro de lo que va a ser el insecto. Y vamos a comenzar con los tripomastigotes metacíclicos en el hombre y vamos a terminar con los tripomastigotes sanguíneos en el hombre. Bien. Algunos datos interesantes que he encontrado en cuanto a dentro de lo que es la OPS, que prácticamente ellos dan un porcentaje de lo que ha sido la contaminación en algunos lugares por algunos tipos de productos alimenticios, ¿no? Por ejemplo, en el Brasil han tenido por el jugo de caña, por lo que habíamos visto, por lo que ya les había indicado, por la trituración, el jugo de azaí, que también en el Brasil, el jugo de guayaba en Venezuela, el vino de palma en Colombia, la carne de algunos animales en Ecuador y Argentina. Y en Bolivia lo que se ha visto es hace aproximadamente 10 años, creo que el 2008, en uno de los artículos que he encontrado, que ha sido por la contaminación del jugo de majo. El majo, que es un fruto que aparece de unos tipos palmera, que son como racimos. Generalmente el majo es silvestre, entonces a partir de que coleccionaron o recolectaron, no es coleccionaron, recolectaron los frutos del majo, pues hicieron jugo de este majo, y este majo no estaba bien lavado, no estaba bien conservado. Entonces lo que pasó fue que se infectó un montón de gente en un lugar donde no era endémico, era Guayanamerín, y aproximadamente la contaminación fue a 14 personas. Entonces vemos aquí que el hecho de que tú transportes de un lugar al otro algo que puede estar contaminado, obviamente puede dar brotes en algún lugar, ¿no? Por eso tienen que tener mucho cuidado con este tipo de alimentos y también la carne, ¿no? De animales silvestres. De todas formas, no es el mayor porcentaje que tienen, como están viendo aquí. La vía digestiva ni porcentaje tiene. Pero pues realmente es importante saber qué es lo que estamos consumiendo, porque también hay la vía de acceso. Ahora, esta vía de acceso es bien interesante, ¿no? Porque yo me preguntaba, bueno, está bien, o sea, nosotros lo consumimos por vía oral, pero ¿y cómo? O sea, ¿realmente tiene la capacidad el parásito de soportar los ácidos? O sea, eso es lo primero que me he preguntado, o sea, ¿cómo es su resistencia? Entonces, averiguando un poquito, tiene una forma celular que es resistente por la capacidad proteolítica que tiene, ¿no? De la mucosa gástrica, y tendría la capacidad de adherirse a la mucosa tanto del esófago como del estómago. Entonces se adhiere y penetra. Entonces es así como infecta y llega a las células para
transformarse en amastigotes. Entonces es muy interesante esta vía digestiva y pues viene a partir incluso de unas glicoproteínas específicas en su estado metacíclico de este parásito, el cual prácticamente tiene, dependiendo también a las cepas que tenga, pero en realidad es interesante cómo hacen ese tipo de penetración, ¿no? Entonces pueden realizar este tipo o esta capacidad de infectar las células. Ahora entonces vemos que es una enfermedad, en resumen, es una enfermedad zoonótica, va a ser endémica aguda y crónica, es producida por el protozoo flagelado, el Trypanosoma cruzi, que es nuestro tema, está transmitida al hombre y otros animales por hemípteros, hematófagos de la familia Triatominae, y la vía de transmisión, que la vectorial tiene el mayor porcentaje, que va a ser 80%, el connatal, que sería la transplacentaria, que va a ser de 5 a 10%, la hemotransfusión, el 1 a 5%, que todavía está ahí, la digestiva, la leche materna, que también nos puede dar la contaminación, trasplante de órganos, el sexual, como les había dicho, que es muy incidental, y la forma accidental, que cuando nosotros no tenemos cuidado en el laboratorio, no nos ponemos el mandil, no ponemos las gafas, no nos ponemos guantes, pues puede haber de alguna forma la contaminación. Muy bien, las áreas que ya habíamos visto en la anterior, que para nosotros el Triatomys infestans, que es prácticamente el que más, perdón un minuto, y prácticamente estas son las zonas de área vectorial de Argentina, que creo que esto en algún momento yo lo tengo que cambiar por Bolivia, probablemente conociendo un poquito más y averiguando más en cuanto a los estudios que se han realizado. Bueno, y contarles algo que puedo ver es esta parte que es como para pensar y realmente me gustaría que la lean y se las voy a leer porque realmente es muy, perdón chicos, es muy buena. La enfermedad de Chagas no estalla como las bombas ni suena como los tiros. Como el hambre mata callado, como el hambre mata callados, a los que viven condenados al silencio y mueren condenados al olvido. Tragedia que no suena, enfermos que no pagan, enfermedad que no vende. El mal de Chagas no es negocio para la industria farmacéutica, ni es tema que interese a los políticos. Elige a sus víctimas entre el pobrerío, las muerde y lentamente, poquito a poco, va acabando con ellas. Sus víctimas no tienen derechos, ni dinero para comprar los derechos que no tienen, y ni siquiera tienen el derecho de saber que mueren. ¿Por qué me gustó todo esto? Porque realmente revisando los artículos, pues no se le da la importancia que debería darse a la enfermedad de Chagas, considerando que es una enfermedad que, como dice aquí, mata silenciosamente. Y no se da la solución. Realmente hay porcentajes donde prefieren atender, no sé, dar la medicación a determinada población que poder hacer de alguna forma prevención para que no suceda. O el hecho de no buscar realmente una medicación adecuada para que podamos evitar la enfermedad de Chagas, ¿no? Bueno, de esto más les va a hablar la doctora Durán. Les agradezco mucho la atención y pues me gustaría saber si tienen preguntas con respecto al tema. Creo que ya tengo en el chat algunas preguntas. ¿El parásito realiza reproducción sexual en el humano? No, su reproducción es por fisión binaria, entonces sería una reproducción asexual. ¿Cuál es la forma infectante tanto para el hospedador definitivo como para el intermediario? El tripomastigote, ¿no? Porque el tripomastigote va a ser, ya sea si es metacíclico, va a ir al hospedador definitivo que va a ser el ser humano, y el tripomastigote que va a ser el tripomastigote sanguíneo, que va a ir al intermediario, que va a ser en este caso el vector. A ver si tienen más preguntas, veamos, creo que sí. La función del kinetoplasto prácticamente es de energía y de motilidad. En Bolivia, ¿qué zonas son las más endémicas? Tenemos zonas, por ejemplo, como Chuquisaca, tenemos Cochabamba,
donde realmente hemos encontrado que son zonas endémicas. Pero esas zonas, bueno, sí. Ok. Y solo hay reproducción asexual en el ser humano porque este es un hospedador definitivo. Bueno, la reproducción prácticamente, el amastigote es el que se va reproduciendo, ¿no? Entonces, si el amastigote se reproduce por fisión binaria, pues prácticamente va a ser en forma asexual. Eso es lo que te puedo responder. ¿Por qué el vector es un hospedador definitivo? Bueno, es un hospedador intermediario en realidad, ¿no? Porque realmente ahí, pues de alguna forma, les he hablado de que el ser humano es el definitivo. A ver. No hay más preguntas. ¿Hay alguna aclaración? No sé, Pamela, que quieras hacerles, es tu tema prácticamente. Te encanta este tema. Sí, por favor. Dale, Pamela. Bien, de todos modos vamos a tener una clase sobre enfermedad de Chagas. Así que, bueno, hay muchas cosas que todavía no se han dicho y se van a decir en esa clase. Esta clase, de hecho, es una clase larga, ¿no? Porque la enfermedad de Chagas es la enfermedad parasitaria más importante de Bolivia. No porque sea la más frecuente, sino por todo lo que implica la parte clínica y social y la afectación a las personas. A ver, justamente sobre las preguntas que han hecho los estudiantes, los parásitos de la familia Trypanosomatidae, del orden Kinetoplastida, dentro de los parásitos que están en esta familia, el género Trypanosoma y el género Leishmania son de importancia médica, ¿no? Porque pueden provocar enfermedad en el hombre. Estos dos géneros tienen la característica de ser parásitos flagelados que tienen solamente reproducción asexual por fisión binaria, ¿no? Como indicaba la doctora Castañares, el amastigote y el epimastigote se reproducen por fisión binaria. El amastigote en el hospedador vertebrado y el epimastigote en el hospedador invertebrado. El tripomastigote no se multiplica. No, entonces, como hemos visto en la primera práctica, de hecho en la práctica de generalidades, les habíamos aclarado que aquellos parásitos que tienen ciclo heteroxeno, como en este caso, ¿no? Porque necesita de dos especies hospedadoras diferentes para completar su desarrollo, pero que no tienen reproducción sexual, y que solo tienen reproducción asexual, como es el caso, no se puede identificar al hospedador definitivo y al hospedador intermediario. En este tipo de parásitos que no tienen reproducción sexual, que tienen ciclo heteroxeno, se denomina, de acuerdo a la característica del hospedador, en este caso se denomina hospedador vertebrado, al hombre y a los mamíferos que tienen esta condición, y hospedador invertebrado o vector a los triatominos, ¿no? Entonces no hay de hecho, la identificación o la definición de hospedador definitivo y hospedador intermediario, por esa condición, porque no hay reproducción sexual en este parásito. Lo mismo pasa en Leishmania. Leishmania también es un parásito de la familia Trypanosomatidae, tiene similares características biológicas, las van a ver bien cuando toquen el tema, pero no tiene reproducción sexual. Entonces, en este caso, hablamos del hombre como hospedador vertebrado, de los mamíferos como hospedadores vertebrados, también los llamamos reservorios, ¿no? Cuando tienen esta condición, y el vector triatomino es el hospedador invertebrado. Eso por un lado, y luego otras cositas sobre, por ejemplo, sobre especies que están en Bolivia o las que no están, las vamos a ver bien en la siguiente clase, porque de hecho la siguiente clase es la clase donde vamos a hablar de control un poco y vamos a tener una clase específica sobre triatominos, porque va a haber en la entomología hay una clase y una práctica sobre triatominos y por lo tanto vamos a aclarar varias cosas porque este tema es grande, como les digo, es grande, es amplio, es mucha información la que hay que dar
y por eso es que se van a aclarar algunas cosas en adelante. Pero lo más importante de aclarar era justamente eso. Muchas gracias, Pamela. Bien, ya no tenemos más preguntas en el chat. Entonces, bueno, yo pienso que ya finalizamos la teórica. Bueno, nos estamos viendo la próxima teórica conmigo y con mis grupos, obviamente en prácticas. Un abrazo grande y que tengan buena tarde. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias, doctoras. Gracias, Hasta luego. doctora. Buenas Hasta tardes. luego. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias, doctoras.